pelearse porque los norteamericanos entendieran algo de teoría. Que el trabajador norteamericano, muy ad hoc a lo que era ese pueblo, era especialmente pragmático. Entonces, que el Partido Obrero norteamericano tenía que tomar en cuenta esas condiciones y no empezar como empezaba el Partido Obrero en Alemania, que en Alemania era más propio del pueblo alemán comenzar por la cabeza. Dice, no, en Estados Unidos empiezan por el estómago. Entonces hay que ver las condiciones de cada país, y contrastaba, porque esto se los decía a los amigos alemanes que andaban organizando el Partido Obrero en Estados Unidos, exiliados todos ellos, por cierto. Todas cosas muy interesantes. No es que haya una fórmula, no hay fórmulas, son adecuadas a cada momento histórico y a cada sociedad y cultura. Bueno, aquí me invitaron a una conferencia, muchas gracias, nos ponemos de acuerdo sobre las mujeres. Oye, bueno, hay varias preguntas, bueno, no sé si las nuevas tienen que ver con este tema más. Un comentario sobre el Partido Socialista Unificado de Venezuela, del chavismo. Bueno, yo diría muy rápidamente, porque esa es una historia que sí tenemos en América Latina. Las organizaciones, aquí dentro de todo, las organizaciones obreras, las organizaciones comunistas, socialistas, etcétera, fueron muy diversas, porque las sociedades latinoamericanas son muy diversas. Entonces, por mucho que se trató de encajonarlas en el mismo carril, pues muy poco tenía que ver Guatemala con Chile, perdón, ¿no? En los dos hubo partidos comunistas, en los dos lugares hubo partidos de los trabajadores, pero necesariamente tenían peculiaridades distintas. Y tenemos grandes teóricos sobre esa diversidad, entre ellos Mariátegui, hablando de la peculiaridad de un país como Perú, en la que uno de sus segmentos protagónicos nos anunciaba ya entonces en los años 20, Mariátegui, sería justamente los indígenas, como un sector anticapitalista, como un sector que por sus condiciones su mirada era más allá del capitalismo. Esto es muy interesante en Mariátegui, y esa fue una de las grandes aportaciones y diferencias que tuvo el Partido Comunista peruano en su origen, gracias a este gran pensador. Pero la historia de las revoluciones es paradójica, porque las revoluciones son los grandes acontecimientos innovadores de la humanidad, ¿no? Cuando la humanidad se atreve a inventarlo todo. Las revoluciones son las que cambian los calendarios, las que cambian, bueno, de nombre, todo, etcétera. Se atreven a modificarlo hasta lo inmodificable, según tradiciones, y después generan un atractivo tal que todo el mundo quiere imitarlas. Lo digo porque por la Revolución Cubana. En América Latina tenemos a la Revolución Cubana, que trastocó todo, que fue una revolución fuera de el script de las revoluciones del siglo XX, ¿verdad? Y que después genera una gran atracción y una gran gana de copiarlo. Bueno, y a su vez eso ocurrió con la Revolución Rusa, y así sucesivamente, y con la Revolución China, y con la Revolución Vietnamita, etc. Bueno, lo digo porque las fuerzas, nosotros tendríamos ahora en el siglo XXI que pensar que las revoluciones no son imitables, que son procesos únicos, y que por tanto sus aportes están en esa condición única que tienen esas grandes transformaciones. Y creo que ese es un poco el problema del Partido Socialista Unificado de Venezuela. ¿Hasta dónde está en esta visión exclusiva
hasta dónde está influido por lo que ha pasado en Cuba, o lo que había pasado en Cuba, y hasta dónde está analizando a fondo las transformaciones que se reclaman en este nuevo momento del capitalismo mundial. Tengo mis dudas. Hay un gran aporte del chavismo y de ese partido en las transformaciones en Venezuela, pero ahí tengo más preguntas que respuestas, hasta dónde no están en un sentido profundamente innovador o están reproduciendo ciertas cosas que ya están en otros lados. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con cómo se sanan esas conciencias para volver a creer en la política y los políticos. Yo creo que a lo mejor hay que hacernos la pregunta contraria, no cómo volvemos a creer en ellos, sino cómo nosotros inventamos algo nuevo, porque que no va a ser fuera de la política, por cierto, porque ese es el gran ámbito del poder, y eso lo sabemos. Y cuando renunciamos a ese ámbito, pues entonces es que pueden hacer a sus anchas, que eso es lo que intentaron en años pasados. El desprestigio de la política fue tal, incluso fue antes de los partidos. Primero era la política en general la que ya no había por qué estar en ese ámbito, sino más bien entrar al ámbito del discurso cultural, las modificaciones, ¿no?, de ese ámbito, y ahí es donde podíamos hacer en lo concreto, en lo puntual, que no tenía que ver con el gran ámbito de la lucha política. Hoy creo que eso está superándose, porque no era muy consistente ese discurso, ¿no? Y bueno, la mejor prueba fue el movimiento Yo Soy 132, en donde las nuevas generaciones llegaron diciendo: perdón, pero yo sí quiero tener que ver con la política, y nada menos que con quien está manejando la política, que son los medios de comunicación. Eso es muy interesante, cómo hicieron la vinculación, y entonces rompieron esa falsa dicotomía entre el ámbito de la comunicación, de la cultura, etcétera, y el ámbito de la cultura, diciendo: no, perdón, aquí hay un gran poder, ¿verdad?, que va caminando de la mano del poder político, que son el poder de los medios de comunicación, y todos estos están imbricados en la gran política. Entonces, creo que eso ya se está de alguna manera superando esas limitaciones, pero lo que tendríamos que ver es con qué instrumento. Y ahí es donde esto de los partidos, y si los partidos van a tener o no credibilidad, creo que ya no es el tema exactamente, no la tienen. Tenemos que crear algo nuevo, algo que vuelva a tener credibilidad. Y esto no va a ser sobre la base de desconocer las causas profundas por las cuales los partidos han dejado de tener credibilidad. Y eso es lo que no estamos haciendo. Eso es lo que a mí me parece, que fundamentalmente tenemos que ir a entender por qué han perdido credibilidad. No está ahí, no han perdido credibilidad porque estén ahí los chuchos, o porque esté Bejarano, o porque antes Rosario Robles, o porque la anécdota del personaje en turno, porque eso está pasando en el mundo. Y existieran o no existieran estos horribles personajes, de tal manera que lo que tenemos que ver es la causa de fondo, la que produce esos personajes, no los personajes que pareciera que son las causantes exacto, es al revés. Entonces, a esas cosas, a ese fenómeno, a esos procesos que están llevando, y que yo diría están en el ámbito del trabajo mismo. Ese es el tema. ¿Qué pasa hoy con los trabajadores que están atomizados, que están de nuevo en el trabajo a domicilio, que están volviendo a aparecer el trabajo esclavo, que está volviendo a aparecer el trabajo a destajo, que no tenemos contratos, que no tenemos organización, derecho a la seguridad colectiva,
Todo eso es lo que está provocando que esos partidos que debían responder a otra cuestión, no responden. ¿Qué pasa con el PAN? Esa es otra historia, ¿no? Y no es en la que estoy pensando ni me preocupa, sinceramente, ¿no? La que nos preocupa de los partidos de la izquierda o de las izquierdas, esa es la que tenemos que ver, que siempre fue su referente, fueron los trabajadores, porque la sociedad del futuro es la sociedad de los trabajadores, que no explote al trabajador. Esa es la sociedad del futuro, no es otra. No le demos vuelta al asunto. ¿O cuál es la sociedad del futuro? ¿Cuál es la sociedad que queremos? ¿Perdón? ¿Quiere usted hablar? Es que yo no propongo las reglas. Perdón, hay una gran... Si me permite, de preguntas, disculpe, ¿eh? No hizo preguntas. Bueno, es que... Acá está, sí, acá está. Es esta. Bueno, sí, yo no me quiero alargar demasiado, y disculpen, pero bueno, todas las preguntas son muy interesantes y muy importantes, me parece a mí. Y en esa, sé que la preocupación, y sobre todo de ustedes convocados por Morena, pues las preguntas son todas sobre el tema del partido, ¿no? Y esa es a la que le he dado por eso prioridad, porque están en la idea de construir un nuevo partido y cómo no hacer lo que se critica o lo que lleva a la necesidad de algo nuevo, y eso es lo que no está claro. Para mí no está claro, ¿no? A mí no está claro qué es lo que puede evitar. Y bueno, lo que puede evitar sí, porque yo creo que si hacemos estas discusiones y si nos vamos a fondo a la discusión de cuáles son las causas que ha llevado al deterioro de los partidos políticos y los partidos de las izquierdas, a esa corrupción, y entonces vamos a partir de hacer una gran crítica al régimen político de este país, que no ha sido transformado y que la izquierda dejó de plantear como aspecto central, la transformación del régimen político en México, que ahora incluye a los partidos. Entonces por eso ya no están interesados, ya son nada más ciertos acomodos que permite ver si en vez de un periodo pueden durar 2 periodos los diputados. Esas son las reformas que les interesan, pero no la reforma de fondo que justamente impediría que los partidos se corrompieran, que los partidos fueran parte de un negocio político y de un negocio económico. Ese es el tema que tenemos enfrente. ¿Qué pasa por un lado con el sector social al que queremos representar o al que queremos trabajar para que se superen sus condiciones deplorables? Y por otro lado, ¿con qué instrumentos? Si tenemos un régimen que lo corrompe todo. ¿Qué nos garantiza? Bueno, ya lo están viendo ustedes ahorita en la propia construcción de Morena, ¿no? Los que vienen pensando en que aquí van a tener un cargo, un puesto o un chance de ser diputados, de ser algún cargo, y por tanto de hacer un negocio. Pero eso, ¿qué es lo que está generándolo? Pues lo está generando un régimen político. No lo está generando la nada, no lo está generando un mal personaje o la falta de ética en abstracto, sino que hay mucho dinero de por medio. Una de las grandes demandas que tendríamos que hacer es fuera los grandes millones de pesos de la política. El día que eso ocurra, podemos empezar a hablar de ética y de conductas y de formas de proceder, pero si no, bueno, pues se está convertido en eso, en un gran negocio. Hay varias preguntas sobre este mismo tema, sobre la corrupción, la falta de ética, la falsedad en los discursos políticos, etcétera. Yo insisto, este es un tema, sí hay un deterioro social en México particular, ¿no? Las condiciones mismas de vida